El poder de la oración es el tema que hemos venido tratando recientemente. En este segundo capítulo vamos a estar hablando acerca de la oración eficaz. Dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Ya establecimos que la oración como tal es un medio que nos permite relacionarnos con Dios, tener un tiempo especial de íntima comunión con Él, un tiempo de calidad, más que un tiempo de solamente pedir y seguir pidiendo. Establecimos también que la oración no solo es algo más que un medio de comunicación, pero establecimos que Dios es soberano sobre todas las cosas. Y si Él es soberano sobre todas las cosas, es el que tiene la prerrogativa de contestar o no nuestras oraciones y conforme a nuestro corazón. Alguien dirá, bueno, sí, hermano, es cierto, Dios es soberano sobre todas las cosas, pero como ya usted lo mencionó en Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 16, la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Sí es cierto, la oración eficaz. Y Santiago hace la salvedad, la oración eficaz. Y la oración eficaz es aquella que proviene de un corazón justo. Y Santiago está diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. De manera que es eficaz porque proviene de un corazón justo. A la pregunta, ¿a quién escucha Dios? El salmista nos responde en el libro de los Salmos, en el capítulo 34, en el versículo 15 y el versículo 17. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En el versículo 17 el salmista dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿A quién? Al justo. Déjeme decirle que la palabra justo viene del griego dikaios, que se usa básicamente para referirse a una persona que tiene equidad de carácter. Una persona, en pocas palabras, recta, equilibrada, equitativa, perfecta, cabal, o podría usarse el término también completa. Yo no sé si usted recuerda la palabra de Dios o lo que dice la palabra de Dios en Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 4. Pero Santiago dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Está definiendo el concepto de justicia, está definiendo al justo y está diciendo para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna, o sea, completos, creyentes completos, como los padres de Juan el Bautista. Dícese de los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, que eran personas justas delante de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dice que eran justos. ¿Por qué eran justos? Porque eran irreprensibles. ¿Y por qué eran irreprensibles? Porque andaban, dice, conforme a lo establecido por Dios en su palabra, procurando obedecer los mandamientos y las ordenanzas establecidas por Dios en su palabra. Entonces, dícese de Zacarías y Elizabeth, donde una persona justa es aquella que está en procura de ser la persona que Dios quiere que particularmente sea, que está en procura
de hacer la voluntad de Dios, que está en procura todos los días de agradar a Dios, algo que se ha perdido. El cristianismo moderno es un cristianismo irrelevante, que le interesa poco lo que Dios realmente quiere, o que le interesa poco lo que Dios dice en su palabra con respecto a la manera de ser, de hablar, de actuar, de vestir, etc. Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18. Y aquí tenemos varios versículos. Dice en Ezequiel 18, en el versículo 5 al 6 y el versículo 9, de la siguiente manera. El hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa. Y sigue hablando el profeta y definiendo qué es básicamente una persona justa. En primera instancia nos está diciendo que practicare el derecho y la justicia. Y en el versículo 6 dice que no fuere, por ejemplo, idólatra. Esto de comer en los montes, aquí hay un monte muy famoso, el Monte de la Cruz, en un pueblo llamado Alajuelita. Es común que la gente vaya de excursión ahí y acampe y llevan su comida. No está hablando de eso, está hablando de los elementos idolátricos que practicaba el pueblo de Israel. Subía a los montes a sacrificar y comía de lo sacrificado. Entonces dice que no alzar sus ojos a los ídolos, ¿verdad? Que no violase a la mujer de su prójimo, lo que muchas veces se puede hacer con solo la mirada y el pensamiento. Y él sigue describiendo a la persona justa. Y dice en el versículo 9, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Usted puede leer todo el capítulo 18 del libro de Ezequiel. Y lo que está haciendo es definiendo el concepto de la justicia. En este caso está definiendo al hombre justo. Algo que la confesión positiva y la doctrina de la prosperidad, de las que hemos venido hablando, parece no contemplar. Ellos afirman que usted solamente tiene que pedir con fe y Dios le va a dar, pero así express todo lo que usted requiera y todo lo que usted necesita. Bueno, la confesión positiva y la doctrina de la prosperidad parece no contemplar la justicia de Dios. Todo esto que estamos diciendo acerca de la justicia de Dios establece estándares. O sea, quiere decir que Dios tiene estándares. Es el apóstol Pablo quien nos dice que para ser justos, o sea, una persona recta, derecha, honorable, que anda conforme a lo establecido por Dios en su palabra, para ser irreprensibles, rectos, perfectos, cabales, completos, maduros, equitativos, sin que nos falte cosa alguna, o sea, completos. Qué completo es el cristiano, ¿verdad? Debemos ser como Cristo. Y si usted y yo no podemos ser como Cristo, lo siento. Hemos sido justificados, pero no somos justos. Y es lo que la palabra de Dios está tratando de enseñarnos. Por ejemplo, en Filipenses 2:5 el apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, debemos ser del sentir del Señor Jesucristo. O sea, tenemos que ser como el Señor Jesucristo. Bien sea el modelo de justicia de Dios, ¿verdad? O dentro del modelo de justicia de Dios, Él quiere que vivamos imitando al Señor Jesucristo. O se lo pongo en palabras más simples. La justicia de Dios tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo. Entonces, no somos nosotros los que determinamos si somos justos o no. Eso es un mal hábito. ¿Verdad? Bueno, sí, yo no soy perfecto, pero hay peores que yo. Mi suegro llamaba eso el consuelo del tonto. ¿Verdad? Yo soy malo, pero no soy peor.
o soy el menor de los malos. Una cosa así. Eso no existe. O sea, o reunimos los estándares de Dios o no los reunimos. Es así de simple. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, también en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los estándares de justicia de Dios tienen que ver con el Señor Jesucristo. O sea, cuando el Señor va a determinar quién es justo o no, va a poner al Señor Jesucristo en un lado de la balanza y del otro lado vamos a ser puestos nosotros. O sea, es Dios quien determina la justicia del hombre. En Proverbios, en el capítulo 16, en el versículo 2, recordamos también que el Señor dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Yo recuerdo, mi mamá tenía como buena costarricense sus dichos, pero cuando apareció una persona así en su vida, ella le decía, no, sí, claro, para ningún carnicero su carne es mala. Tenía otro dicho que decía, para la mamá zorra, todos sus zorritos huelen bien. Y parece ser que es un mal de la humanidad. Para el hombre, todos sus caminos están bien. Los demás son los que están mal. Yo creo que debemos dejar de justificarnos a nosotros mismos. Porque si nosotros hacemos eso, estamos ignorando la justicia de Dios. Lo más importante, estamos olvidando que la justicia, o sea, el vivir justamente, es una condicionante para que nuestras oraciones sean oídas y respondidas. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la confesión positiva y la doctrina de la prosperidad no contemplan. Usted solo tiene que tener fe, no importa cómo usted sea, no importa cómo usted viva, no importa el vocabulario que usted tenga, no importa si es adúltero o fornicario, no importa lo que usted sea, la justicia de Dios no importa. Dios está ahí para respondernos cuando nosotros queramos. La palabra de Dios dice que nosotros deberíamos ser hombres y mujeres apegados a la palabra de Dios, como Esdras, el cual era un escriba diligente de la palabra de Dios, como Daniel, entre muchos otros. No conformarnos con decir, bueno, Dios tiene que responder, porque alguien que creó la confesión positiva así lo dice. ¿Acaso no es Dios en Mateo 5:48 el que dice, sed pues perfectos, o bien sea justos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El consuelo del tonto para no ser mejor en la vida es, no hay personas perfectas. En alguna ocasión dijimos, si no las hay no es porque Dios no quiera. No hay matrimonios perfectos. Bueno, ¿quién se casa para no tenerlo? Si no hay matrimonios perfectos no es porque Dios no quiera. O familias perfectas. No es porque Dios no quiera que hayan. Él está diciendo que debemos ser, que debemos procurar ser. Inclusive, en Mateo, en el capítulo 5, en el capítulo 5, en el versículo 20, se nos dice que si realmente queremos ser oídos por Dios, si realmente queremos entrar a la presencia de Dios, nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y la de los fariseos. O sea, en pocas palabras, en aquella época, un escriba o un fariseo era un teólogo, un doctor en la ley, por decirlo de alguna manera. Entonces dice el Señor en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero nosotros pretendemos entrar a la presencia de Dios, como dijimos en el video anterior, golpeando la puerta y entrando a la fuerza.
dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, pero nosotros pretendemos andar metidos en todo tipo de situaciones que no concuerdan con la justicia de Dios. Vamos al libro de los Salmos, nuevamente, al capítulo 34. Vale la pena leer lo que dice el salmista. Salmos, capítulo 34, versículo 13 al 15. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Escuchó? Nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, pero nos metemos en cada enredo. Somos buenos para estar chismeando. Aquí en Costa Rica es para estar chepeando, para estar reunidos en las esquinas con los vecinos y las vecinas y estar comiéndonos a los demás. Está diciendo con claridad, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Por qué? Porque los ojos de Jehová están puestos sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Deje de meterse en enredos. ¿Por qué? Porque los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En pocas palabras, porque a la larga si seguimos metiéndonos en este tipo de enredos, Dios no va a escuchar ni atender nuestras oraciones. La iglesia en Corinto, esta iglesia tenía una manera muy particular de vivir. Porque esta iglesia vivía en un puro pleito, unos con otros. Practicaban todo tipo de vejaciones, el adulterio, la fornicación, y esto los había llevado a entrar en disputas ilegales en las cortes en aquella época. ¿Sabe cuál es el detalle con la iglesia de los Corintios? Que era una iglesia que afirmaba tener y orgullosamente practicar los dones del Espíritu. Y se jactaban de eso, de hablar en lenguas, y del don de profecía, y el don de milagros y sanidades, pero vivían en un puro pleito unos con otros, y estaban involucrados en una determinada cantidad de pecados. Vaya conmigo a 1 Corintios, al capítulo 5. Parece ser que hoy en día estamos viviendo la época de los corintios. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Limpiaos, pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y Pablo tiene que escribir la carta a los primeros, la primera epístola a los Corintios, para corregir una serie de errores. Se reunían después de un pleito, después de haber caído en adulterio, en fornicación, después de una borrachera, se reunían en la iglesia, tomaban la Santa Cena como si nada hubiese pasado. Lo peor de todo es que no lo hacían conforme a la palabra de Dios. La Santa Cena, un pedacito de pan y una copita de jugo de uvas. Ellos no lo hacían así. Hacían un gran banquete y el que tenía plata pues traía ollas de carne y el otro ollas de verduras y el otro traía diferentes tipos de vinos alcoholizados inclusive, y el que no tenía pues no traía, y aunque tuviera hambre quedaba mirando a los que sí habían traído y engullían aquella comida. Esa no es la cena del Señor. Esta era la iglesia de Corinto. Era una Sodoma y Gomorra, y parece ser que representa la iglesia de hoy en día. Una iglesia contaminada que practica simple y sencillamente la confesión positiva. Dios tiene que oírme y responderme porque yo digo, hey, Dios es santo y soberano sobre todas las cosas. Cuidado, los estándares de Dios son muy elevados y tienen que ver con la persona
del Señor Jesucristo. Él escucha a los justos. No nos dejemos engañar, porque nos engañan para meter su mano en nuestra bolsa y sacarnos el dinero. Por eso es que a nosotros se nos conmina a que cada vez que pidamos algo debemos primero arreglar cualquier asunto pendiente con el pecado. Ya sea tenemos que pedir perdón o ya bien sea tenemos que perdonar. Mateo capítulo 11. La oración eficaz del justo puede mucho. Voy a decir algo más. ¿Por qué es eficaz? Porque es conforme a la palabra de Dios. Recuerdan, ya lo he mencionado, tenemos que dirigirnos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, reconociendo básicamente nuestros pecados, entre otras cosas. Nunca nos olvidamos de todo eso, inclusive de pedir perdón o perdonar. Y dice aquí, en Mateo 11, 24 al 26. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Sí, ahí está la promesa. Pero ¿qué ahí está debajo de la promesa? Cuando estéis orando, perdonad. En Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 15, Santiago, que está hablando de la oración eficaz, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y de repente, puntos suspensivos. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Déjeme decirle que no es el aceite. El aceite no es una fórmula mágica. El ser ungido con aceite era un símbolo de purificación. Era un símbolo de separación, de dedicación y consagración, un acto de fe. La persona enferma llamaba a los ancianos venían y hablaban con él. El enfermo reconocía sus errores y confesaba sus pecados. Como una manera simbólica de purificación, como cuando una oveja, que el pastor siempre andaba un cuerno lleno con aceite, se perdía en el monte y era herida, el pastor la tomaba, la limpiaba con aceite, porque tenía un efecto, ¿cuál sería la palabra? Un efecto, ¿qué? Analgésico. Un efecto analgésico, sí, podríamos decir, ¿verdad? Le ayudaba en suavizar la piel y a iniciar el proceso de regeneración. Entonces, no era que porque la oveja era ungida con aceite, pues ya se sanaba y inmediatamente se le regeneraban todas las heridas. Entonces, esto de ser ungido con aceite era un elemento simbólico. La persona venía y confesaba sus pecados, reconocía sus pecados, pedía perdón y era ungida con aceite. Entonces, en pocas palabras, si el enfermo reconoce y confiesa sus pecados, será sano. Y si no lo hace, pues no. Quizás por esa razón, en aquella época en la iglesia de Corinto, había tanta gente enferma e inclusive muchos habían muerto. ¿Recuerda usted el pasaje? No lo vamos a buscar, pero él decía que no debemos tomar la cena indignamente, porque por esa razón, hay muchos enfermos y muchos duermen. Y muchos han muerto. Yo no voy a ponerme a determinar si la palabra
duermen, o la palabra muerte, es en un sentido espiritual o en un sentido físico. No hay evidencia de ninguna de las dos cosas. Pero está ahí. Y por esa razón muchos están enfermos, porque toman la cena indignamente, porque viven de una forma que no está establecida en la palabra de Dios y que no va acorde a la justicia de Dios. Y así es como parece ser que nosotros vivimos. Por esa razón, en Santiago 5:16, Santiago dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. No es el aceite. Leamos bien lo que Santiago está diciendo en Santiago 5:14 al 16. Recordemos que el Señor no escucha al que está en pecado, ni al que ora por el que está en pecado. No escuchó a David cuando pidió por la vida de su hijo, el segundo de Samuel en el capítulo 12, aquel niño concebido con Betsabé, si usted recuerda, la esposa de Urías Eteo. Y David rogó por la vida del niño, y el Señor no lo escuchó. Un hombre tan amado como David. Pero había pecado en su corazón, y Dios no escuchó a David. No escuchó al gran profeta Jeremías cuando oró por el pueblo. En Jeremías, en el capítulo 11, en el versículo 11, no solo no escuchó al profeta, sino que le pidió que no orara por este pueblo. Jeremías 11, 11 y 14. Por tanto, así ha dicho Jehová, y aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. Versículo 14. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que en su aflicción clamen a mí. Así que Jeremías, ni pierde el tiempo, porque no te voy a escuchar. Recordando lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 16, cuando nos dice que hay personas por las que nosotros no debemos pedir. Es así de simple, ¿verdad? Recuerda, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Pero si está cometiendo pecado de muerte, mejor le pida por eso. Ay, hermano, ¿cuál será el pecado de muerte? Bueno, va a tener que seguirnos porque en algún momento vamos a hablar de eso. Y si no, tú puedes investigar en la palabra de Dios y no te puedes esperar. Lo que queremos recalcar es que el Señor está diciendo: si hay pecado, no te voy a escuchar. De modo que la oración no es un rito mágico que nos concede todo lo que le pidamos a Dios. Él es soberano y Él verá si nos da o no nos da lo que nosotros le pidamos y cuándo nos lo va a dar, ¿verdad? De hecho, se nos combina una vez más a que pidamos conforme a su voluntad y en su tiempo. Eso quiere decir que por más que oremos, hay vigilia. Ay, yo voy a ir porque yo tengo una serie de peticiones y entre más gente orando por esta petición, y entre más vigilia yo vaya, seguro que el Señor me va a responder. Pues eso no es así. Por más que oremos y más bonito que nosotros oremos. El Señor dice en Mateo 6, 7, y orando no seáis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es muy interesante esto de la fe, porque si decimos tener fe, deberíamos evidenciarla. Y ya lo hemos dicho en otra ocasión, la fe se evidencia a través de la obediencia. ¿O no dice así en Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 17 y 18?
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si tenemos fe para ser sanados del cáncer, si tenemos fe para ser sanados de tal o cual enfermedad o para librar tal y cual situación, no es que se requiere tan solo fe como un grano de mostaza. Entonces, si tenemos fe como un grano de mostaza para mover montañas, ¿por qué no podemos obedecer la palabra de Dios y vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos? Eso es muy peligroso, esa es herejía. Estamos escogiendo lo que nos conviene por encima de la palabra de Dios. Dios quiere que vivamos vidas santas, apartadas del pecado, pero yo voy a hacer una oración especial. Mire, ahí usted en internet encuentra oración matutina, oración de la noche, oración por los hijos, oración para conseguir trabajo, oración para multiplicar los bienes, oración para rescatar a los hijos de la adicción. Óigame, este asunto de la declaración positiva debe dejar cientos de miles de millones a muchas personas para que estén inventando semejante cosas. Bueno, sí, dirá alguien, pero yo recuerdo que el rey Ezequías le pidió a Dios que no le quitara la vida, y Dios le concedió la petición de su corazón y le dio 15 años más de vida. Bueno, yo recuerdo otra cosa. Recuerdo que Dios le advirtió al rey Ezequías que debía ordenar su casa, porque moriría y no viviría. Así que ordene su casa. El rey se compungió de corazón y clamó a Dios por su vida, y Dios le añadió 15 años más de vida. Pero si recordamos bien la historia, si leemos bien la historia, yo veo aquí un padre amoroso que le dice a su hijo, mira, yo estoy viendo tu corazón, estoy viendo el futuro, y tus acciones te van a llevar a la muerte. Ordene su casa. Eso es lo que yo noto. Y ante la advertencia de Dios, el rey se compunge de corazón y dice, no, Señor, yo quiero seguir viviendo, mire que yo siempre lo he agradado. Sí, de aquí para atrás siempre lo he agradado. Pero Dios le está diciendo, cuidado, porque conforme a su corazón, el camino que usted va a seguir de aquí en adelante lo va a llevar a la muerte. No, Señor, pero mire, recuerde que en el pasado, sí, yo entiendo lo que tú hiciste en el pasado, pero te estoy diciendo que ordene su casa, porque si usted sigue pensando de esa manera, la muerte te va a alcanzar pronto, en el futuro. Bueno, digamos que hacen un pacto y se ponen de acuerdo, y Dios le concede 15 años más de vida. Yo creo que lo que pasó con el rey Ezequías no fue tanto para él como para nosotros, porque dice que Ezequías enalteció su corazón, recibió a unos enviados del rey de Babilonia y los paseó por su casa y les dijo, miren todas las cosas que yo tengo. Los llevó al templo, miren la maravilla del templo que yo tengo. Y los llevó simplemente donde estaban los tesoros. No solo sus tesoros, sino los tesoros del templo. Miren la riqueza que nosotros tenemos. Isaías capítulo 39. Versículo 2. Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos,
toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa, en todos sus dominios, que Ezequías no les mostrase. Y de repente viene el profeta Isaías y le dice, exactamente por eso, ahora morirás. Y Ezequías se vuelve y dice, bueno, está bien. Sí, Dios le concedió 15 años más de vida. Dios le pudo haber dado más de 15 años. Pudo haber muerto de viejito, lleno de canas y de buena salud. Dios le advirtió, y dijo, ok, usted no me quería escuchar, usted me quiere oír. Le voy a conceder nada más 15 años para ver qué pasa. Óigame, me parece recordar a Nabucodonosor. Nabucodonosor, el camino que usted está siguiendo es muy peligroso. Mire, ordene su casa, porque podrían venir tiempos terribles sobre usted si no lo hace. Durante un tiempo se portó bien. Ahora yo no recuerdo cuánto tiempo fueron, 2 o 12 años. Se portó bien, o 1 año, se portó bien. Pero al tiempo se para sobre los muros de Babilonia y dice, esta es la obra de mis manos. Yo, Nabucodonosor, la hice para mi gloria. Y págatelas. Dios le quitó la capacidad de raciocinio. Cayó sobre sus 4 patas y lo lanzaron al campo porque se volvió loco. Y se criaba un animal y se apacentaba como los animales del campo. Hasta que Dios le devolvió el raciocinio para que pensara por un momento, se arrepintió, reconoció la soberanía y la autoridad de Dios y Dios le devolvió su reino. Yo lo que veo aquí con la historia de Ezequías es un padre amoroso advirtiéndole a su hijo que ha hecho las cosas bien, pero que él lo que está mirando es que va a comenzar a hacer las cosas mal, de que ordene su casa porque si no va a morir. El rey clama a Dios y le dice, bueno, usted no quiere escuchar, le voy a dar 15 años más de vida. El Señor le pudo haber dado muchísimo más. Pero él no quiso honrar a Dios en su vida. ¿Sabe a qué edad murió Ezequías? Tempranamente. Yo cumplo este año 61 años, estoy jovencititico, pero, óigame, Ezequías tenía 54. Y murió a los 54 años. Ni un día más, ni un día menos. Segunda de Crónicas 32:25. Segunda de Crónicas 32:25 y 31. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Versículo 31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Cuando vinieron los mensajeros de Babilonia, debió haberlos atendido en la sala de su casa, les hubiera dado un cafecito con unos bollitos de pan y haberlos mandado para su casa. Pero el Señor de orgullo y soberbia, y como Nabucodonosor dijo, vean. Y Dios dijo, yo le voy a conceder 15 años. Te pude haber dado 30. Te pude haber dado 40. Pero no quisiste oír. Bueno, pero el Señor dijo, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice,
lo que diga le será hecho. Es muy interesante esta narración en Mateo. Es muy interesante que el Señor dijera esto a sabiendas de lo que dice su palabra con respecto al monte de los olivos. Porque el monte del que está hablando aquí es el monte de los olivos. Dice, es que la fe mueve montañas. Perdóneme, pero no dice eso. El Señor estaba diciendo otra cosa. Cualquiera que dijere a este monte. ¿A cuál monte se refería? Bueno, usted lee ahí en Marcos en el capítulo 11, en el versículo 1, y dice que ellos estaban en ese momento en el monte de los olivos. Por eso decimos, es muy interesante que el Señor dijera esto, a sabiendas de que su palabra dice que este monte, el monte de los olivos, jamás será removido de su lugar por persona alguna. Hasta lo cantamos el texto en la iglesia, en el Salmo 125, en el versículo 1. ¿Cómo es que dice? Los que esperan en Jehová. Busquemos. Un versículo más, un versículo menos. Los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Cómo dice? Que los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. No podemos cambiar lo que está establecido en la palabra de Dios. Ese monte de los olivos es inconmovible. Dios lo está diciendo. No se mueve y permanece para siempre. Razón por la cual ninguno de sus apóstoles se atrevió a orar para moverlo. Porque Dios había dicho que no se mueve, sino que permanece para siempre. Ningún apóstol hizo jamás semejante solicitud. Entonces, ¿por qué el Señor dijo esto? Probablemente por la misma razón que dijo, si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Hoy estamos moviendo montañas y yo las sigo viendo en el mismo lugar. Perdón. Pero no nos cortamos un brazo cuando lo usamos mal. Quizás lo dijo por la misma razón que dijo, si tu pie te fuese ocasión de caer, córtalo. Estamos moviendo montañas, pero no lo cortamos los pies cuando los pies nos llevan a lugares donde no deberíamos ir. Quizás lo dijo por la misma razón que dijo, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Pasó la muchacha en minifalda y óigame, ¿no nos sacamos el ojo? Si tan literal es lo de mover montañas, ¿por qué no nos cortamos el brazo? ¿Por qué no nos cortamos las piernas o nos sacamos los ojos? Estas son figuras retóricas. Una figura retórica es una figura literaria no convencional, dotada de expresividad, vivacidad y belleza, usada con el objeto de llamar nuestra atención y sorprendernos, emocionarnos, sugerirnos, persuadirnos o motivarnos a ir más allá en el tema que estamos tratando, viviendo o estudiando. De manera que una figura retórica es una ilustración que pretende hacernos pensar y razonar. De manera que en este caso en particular, yo sinceramente creo lo que el Señor está diciendo. Si ustedes creyeran mi palabra, hasta podrían mover lo que es inconmovible. Si creyeran mi palabra. ¿Qué dice San Juan 15:7? Dice tantas cosas la palabra de Dios. No sonáis en yugo desigual con los incrédulos, pero todas las novias que hemos tenido son incrédulas. Todos los novios son incrédulos. Si usted cree tanto la palabra de Dios, ¿por qué solo se hace de novios y novias incrédulas? Porque no crees la palabra. Y dice aquí en San Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Sí. Hay condicionantes, y esta es una. Si ustedes permanecen en mi palabra, como lo hizo Zacarías a Elizabeth,
Eran justos. ¿Por qué? Porque eran irreprensibles. ¿Por qué? Porque andaban en los mandamientos y preceptos de Dios. Dice la palabra de Dios. De nuevo recordamos lo que Santiago dijo. La oración eficaz del justo puede mucho. No dice la oración en sí, sino la oración eficaz. La que es dirigida al Padre, en el nombre del Señor Jesús. La que nos induce a pensar y a solucionar los problemas que tenemos con el pecado. A pedir perdón o a perdonar. A vivir conforme a la palabra de Dios. La oración eficaz, y reitera, del justo, de aquel que está en procura de hacer la voluntad de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Y la oración eficaz es aquella que procede de un corazón justo. Dejemos de entrar con tanta violencia a la presencia de Dios para exigir y demandar lo que nosotros queremos. Busquemos el rostro de Dios para tener compañerismo con Él, recibir consuelo, recibir paz, recibir fortaleza. Lo que nosotros necesitamos para vivir cotidianamente la vida, para crecer, para desarrollarnos, para hacernos mejor. Y si tenemos alguna petición de decirnos, Señor, bueno, aquí le traigo esto. Si quieres ayudarme, conforme a tu voluntad y en tu tiempo, me lo das o no, yo te voy a amar y te voy a seguir por igual, porque tú eres mi Padre y porque tú eres mi Dios. Nos vemos la próxima. Que la pase bien. Gracias.